va a acompañar en los próximos minutos el economista Martín Valcorba, es integrante del Ministerio de Economía y Finanzas, coordinador de este programa de inclusión financiera. Martín, bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Aunque fue muy bueno el informe de Roberto Riolfo, igual nos vamos a parar arriba de alguno de esos puntos para profundizar. Se está yendo 2017, una primera evaluación de lo que ustedes dicen, bueno, esto salió muy bien y esto no tanto. Sí, la verdad que hasta el momento hacemos una evaluación muy positiva de lo que ha sido todo el proceso de implementación. Recordemos que la ley se aprobó en abril del 2014 y desde ese momento viene implementándose. Este año tuvo como uno de los puntos más importantes el comienzo de la implementación del pago electrónico de salarios. Y también en esta etapa, en ese aspecto, la evaluación para nosotros es muy positiva. Para manejar una cifra nomás, 850.000 personas, uruguayos, han podido acceder al sistema financiero, sea a una cuenta bancaria, a un instrumento de dinero electrónico, de manera gratuita, en el marco de lo que prevé la ley, ¿no? Esto es, digamos, un número muy importante de compatriotas que o no accedían o accedían en muy malas condiciones y que hoy tienen la posibilidad de tener su instrumento electrónico gratuito y también con un conjunto de servicios gratuitos, como por ejemplo la posibilidad de realizar hasta 8 transferencias electrónicas por mes gratis. Entonces, creo que... ¿Transferencias son extracciones? No, transferencias es... débito y... Si yo puedo pasarle a otra persona de mi cuenta a otra cuenta o de mi instrumento de dinero electrónico a otra cuenta o a otro instrumento de dinero electrónico. Perfecto, sí, la transferencia hacer un giro. Digamos, la transferencia tradicional, pensé que podía tener otra connotación. No, digamos, digamos, tenemos la posibilidad de hacer esas 8 transferencias sin ningún costo, desde las cuentas de sueldo. O sea, esta etapa fue muy importante en ese aspecto que es uno de los dos grandes objetivos que se había trazado la ley, que era la de, digamos, avanzar en la universalización, en el acceso al sistema financiero, democratizar el acceso. Y el otro gran objetivo era el transformar el sistema de pagos, modernizarlo, hacerlo más eficiente. Y en este segundo gran objetivo también los resultados han sido muy alentadores. Para manejar dos datos, el uso de las tarjetas de débito se multiplicó por 14, por más de 14 a esta altura, desde que comenzó la implementación del programa. La cantidad de comercios, la cantidad de POS, los dispositivos que se usan para poder pagar con la tarjeta, se multiplicaron por más de 4. O sea, realmente ha habido una transformación en el sistema de pagos muy importante, que alcanza también, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con los pagos online, los pagos digamos, electrónicos, desde aplicaciones web, desde celulares. Todo eso también está teniendo un crecimiento y una dinámica muy importante. O sea, estamos con un sistema de pagos hoy que no tiene punto de comparación con el que teníamos hace 2-3 años atrás, que tenía un rezago muy importante. Hoy Uruguay se ha puesto a tiro con lo que son las tendencias en materia de modernización del funcionamiento de nuestro sistema de pagos. Y de alguna manera eso redunda también en beneficios para la economía en su conjunto, porque se reducen ineficiencias, se reducen costos y se mejora mucho la seguridad, ¿no? Algunos de los cuestionamientos que se hacían al comienzo, sobre todo 2015, y sobre todo cuando se venía esta obligatoriedad del pago por sistema electrónico, pequeñas localidades que no tienen un cajero, por ejemplo, o ya no hay localidades que no tengan un cajero. Bueno, es importante recordar las dos grandes excepciones que están planteadas para el pago electrónico de los salarios. Una es el del servicio doméstico, que en la presentación que se hacía se comentaba que se definió un cronograma de incorporación gradual que comienza el próximo 1 de abril. Antes que te vayas de eso, es decir, hay algo también de que los jubilados que tengan una empleada doméstica legalmente en su casa, ¿cómo es eso, esa situación? Bueno, en lo que tiene que ver con la implementación de la incorporación de los trabajadores del servicio doméstico al pago electrónico de sus salarios, se contemplaron primero, digamos, una gradualidad importante. A partir del 1 de abril, y se incorporarían los trabajadores mensuales. Perfecto. Quienes cobran por jornada o por hora recién se incorporarían a partir de enero del 2019. Y en todos los casos se previó una excepción que para nosotros es muy importante en este esquema, digamos, que intenta ir implementando todos estos cambios culturales muy profundos de manera gradual y atendiendo a la realidad y a las posibles dificultades que existan, y es la excepción alcanza a todos aquellos empleadores que contratan un trabajador de servicio doméstico que son al día de hoy pasivos, o sea, jubilados o pensionistas.
Si el que contrata al trabajador de servicio doméstico es un pasivo, un jubilado, un pensionista, no va a estar alcanzado por la disposición del pago electrónico y podrá seguir pagando en efectivo, por ejemplo, a los trabajadores del servicio doméstico. Bien, pero yo te corté cuando tú decías, hay dos grandes excepciones, habías dicho la primera y queda la segunda. Claro, la primera es el servicio doméstico, la segunda tiene que ver con los trabajadores rurales, los trabajadores del medio rural y los trabajadores de las localidades pequeñas, las localidades de menos de 2.000 habitantes. En todos estos casos no están alcanzados por el pago obligatorio de salarios por medios electrónicos. Lo que está previsto es que a medida que estas localidades cuenten con puntos de extracción efectivo que permitan un acceso fluido al efectivo por parte de los trabajadores que quieran seguir moviéndose en el mundo del efectivo, hasta tanto no estén las condiciones, el pago electrónico no se va a implementar. Y esto abarca tanto a los trabajadores rurales como a todas las localidades de menos de 2.000 habitantes que siguen estando excluidas. Y mientras tanto, se está implementando un programa en conjunto con la OPP, el Ministerio de Economía y la ANDE, de subsidios para poder llegar a estas localidades más pequeñas con puntos de extracción de efectivos, pero también con redes de cobranza que le permitan, por ejemplo, a quienes viven en esas localidades, tener un lugar donde pagar una factura. Porque el problema de las pequeñas localidades no se origina con la ley de inclusión financiera. Hay una histórica inequidad en lo que tiene que ver con la extensión de los servicios financieros a nivel del territorio, en el cual las localidades más pequeñas, por ejemplo, hoy si quieren pagar una factura de la UTE, de la OCE, muchas veces tienen serias dificultades porque no hay un lugar donde pagarla y se tienen que desplazar para poder pagar esas facturas. Entonces también aquí hay un objetivo que apunta a que todas las localidades, en una primera etapa de más de 500 habitantes, cuenten con un punto de extracción de efectivo y con un lugar donde uno pueda ir a pagar las facturas, como una primera etapa en este programa que tiene también un foco importante en la inclusión con una mirada territorial. Hay cosas que se veían ahí también en el informe que, miro para arriba pues tenemos un monitor acá, que van a entrar en vigencia en breve, hay otras modificaciones a la ley. ¿Eso es todo obra de ustedes o se mete oreja, se escucha alguno de los reclamos que hubo? No, por supuesto. Si algo ha caracterizado el proceso de implementación de la ley es un proceso muy dialogado, muy conversado, muy trabajado en conjunto con cada uno de los actores que está directa o indirectamente involucrado, en todos los aspectos. Por poner un ejemplo, en el caso del servicio doméstico tuvimos reuniones con la Liga de Ama de Casa en las cuales intercambiamos alternativas y a partir de ese intercambio surgieron... Esta prórroga, por ejemplo. Esta prórroga y también estas excepciones, contemplando a las personas mayores que tal vez pudieran ser más complicado para ellos poder implementar el pago electrónico. En lo que tiene que ver con la compra-venta de inmuebles, la compra-venta de automóviles, se trabajó con las inmobiliarias, con las automotoras. O sea, realmente en cada uno de los temas que se ha venido implementando se ha trabajado escuchando la vivencia y las experiencias de quienes están directamente en el negocio, que son los que conocen cómo funciona, de forma tal de que la implementación genere los mayores beneficios y al mismo tiempo minimice las dificultades que un cambio tan profundo siempre va generando. En las últimas horas el senador Luis Lacalle Pou ha dicho vamos camino, se va a llegar, cuestión de fe le puso la Diario hoy, a que no sea obligatoria la inclusión financiera. ¿Cuánto pesan estas modificaciones, esta recolección de firmas que se hace, por ejemplo? No, no toman en cuenta la ustedes. Recolección de firmas es un derecho que todos los ciudadanos tenemos de recurrir a ese mecanismo. Para nosotros no se justifica una reforma constitucional para regular aspectos vinculados al sistema de pagos, que es extremadamente dinámico. O sea, la tecnología va cambiando permanentemente. Lo que hoy tenemos disponible hace 2 o 3 años no lo teníamos. Poner eso en la Constitución sería, en nuestra opinión, un error. Pero cada uno es libre de impulsar estas iniciativas. Pero lo que sí es importante es que las modificaciones que se plantearon, se anunciaron la semana pasada y que fueron presentadas al comienzo del informe, se conversaron y se trabajaron con las gremiales de los comerciantes, pero también con los distintos actores del sistema político. No solo con la bancada del Frente Amplio, que es con quien se hicieron estos anuncios. También se trabajó con muchos actores de la oposición, por nombrar algunos, con el senador Mieres, el senador Alonso, el senador Bordaberry, el diputado Posadas. O sea, se ha trabajado el diputado Amado, o sea, con un conjunto de actores representativos de un espectro muy amplio político, y en el cual hubo un consenso en cuanto a la importancia de mantener, en el caso de los trabajadores, el pago electrónico por 2 motivos fundamentales, en contraposición de lo que planteaba el senador Lacalle Pou. En primer lugar, porque es un mecanismo muy importante para mejorar la formalidad en el mercado de trabajo.
seguir reduciendo los trabajadores en negro, porque un trabajador que está en negro es un trabajador que no tiene protección de la seguridad social, que no tiene beneficios en términos, por ejemplo, del seguro de salud, seguro de enfermedad, la licencia por maternidad y también beneficios futuros en términos de una mejor jubilación. Y el pago electrónico contribuye y ayuda muchísimo para avanzar en la formalización. Y también es un mecanismo para asegurar que todos los trabajadores puedan ejercer efectivamente ese derecho. Pero en estas conversaciones con los actores de la oposición, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que estos dos argumentos, fundamentos, que son válidos y relevantes en el caso del trabajador, no aplicaban tanto en el caso de los jubilados. Porque un jubilado ni tiene problemas de formalidad, porque es una prestación que paga el BPS, y tampoco tiene dificultades para poder ejercer ese derecho, porque el BPS se lo va a pagar en la forma que elija el jubilado. Y por eso es que se optó por el camino de, en el caso de las pasividades, flexibilizar el criterio que estaba originalmente en la ley y establecer que es el jubilado el que elige cómo quiere cobrar, teniendo derecho por hacerlo en un medio electrónico, pero si quiere lo puede seguir haciendo en efectivo. No tengo tiempo, pero tengo 3 preguntas para respuestas muy breves. ¿Era escalonado esto? ¿Tenía un lapso lo del descuento por una tarjeta de débito de IVA? ¿Eso hasta cuándo va? No, recordemos, tenemos 4 puntos de rebaja del IVA cada vez que pagamos con la tarjeta de débito o con el instrumento de dinero electrónico. Esos 4 puntos se mantienen. Eso se va a mantener. No tiene una fecha de caducidad. Es una rebaja que tiene vocación de permanencia. Cuando uno entra en vigencia que un trabajador puede retirar el sueldo entero, por ejemplo, ¿eso formará parte del software de los cajeros? Porque de repente un cajero no da más de 10.000 pesos o 30 en una institución bancaria. Claro. Cada institución va a tener que definir cuáles son los mecanismos para implementar esa medida, que apunta a decir, mantenemos el pago electrónico del salario para los trabajadores, pero aquel trabajador que quiera moverse en el mundo del efectivo va a poder retirar todo el dinero en un solo movimiento y sin costo. Bien. Y la última, ¿cómo es la relación con el sistema bancario privado? Por ejemplo, a la hora que ustedes van implementando, ¿se acepta esto con algún cuestionamiento? ¿Se plantean modificaciones? ¿Cómo es la relación? Y como con todos los actores con los cuales nosotros mantenemos un contacto muy fluido, tenemos acuerdos y discrepancias, trabajamos en conjunto, buscando avanzar de manera coordinada, pero con una orientación y un rumbo que es el definido por el gobierno en términos de cuál es la orientación de la política pública. En algunos casos los bancos, sobre todo los bancos privados, no lo comparten, en otros casos sí, de la misma manera que pasa con todos los actores que están directa o indirectamente involucrados en el proceso. Pero hay un trabajo muy fluido con las instituciones financieras, como también con los comerciantes y todos quienes están de alguna manera involucrados en estos temas. Gracias, Martín. Feliz 2018. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes.